Bueno, volvemos ahora, ¿me están viendo bien? Sí. Sí, sí. Ahora Bueno, no vemos la perfecto. pantalla. ¿No ven? No. ¿Cómo puede ser? O sea, vemos el grupo, no la pantalla, lo que estabas compartiendo. Ahora Ahora sí. sí. Ahí sí. Hace desde las 7 de la mañana que estoy con la compu y ya a esta hora claramente hay algunos problemas de... Bueno, ahora sí, arrancamos. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo un poquito un raconto, digamos, de lo que el sector agrario o de la importancia del estudio de la economía agraria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos algunos cambios o algunas tendencias que hacían importante el estudio de la economía agropecuaria, del sector agrario, del sistema agroalimentario, como quieran llamarlo? ¿Se acuerdan que algunas de las características que mencionamos fueron el aumento, el crecimiento poblacional que había sufrido el mundo o venía teniendo el mundo en los últimos siglos, sobre todo en el último siglo, el crecimiento exponencial que había tenido, ya sea por aumento poblacional, por la reducción de la tasa de mortalidad, digamos, pero bueno, venía una tendencia de crecimiento de la población que hacía importante un cambio, ¿sí?, en la oferta de alimentos. Otra de las características era, no sé si alguno recuerda, a ver, alguno que se acuerde, alguno las tendencias, de los puntos fuertes que hacían importante el estudio de la economía o del impacto que podía tener la economía agraria de ahora en más. Uno era el cambio de hábitos, ¿sí? El cambio de hábitos alimenticios, ¿se acuerdan? Bien. Y el último, otro de los puntos que analizamos fue... Sí, la limitación que había para poder producir eso, todo lo que es digamos, la producción agropecuaria, creo, ¿no? Bien. ¿Alguien que pueda colaborar también en este pequeño repaso que hacemos de la clase pasada? También se analizaron los temas ambientales relacionados con la producción agrícola. Bien, bien, Impacto. perfecto. Algunos de los impactos, de los cambios ambientales que se venían observando y que esos impactos también tenían algunos condicionamientos para la producción, ¿no? Bien. Yo había Bueno, propuesto que dentro del análisis de coyuntura que estamos haciendo del ámbito de la economía agraria, se tenga en cuenta también los cambios en la demanda en cuanto a los patrones de consumo que se podían llegar a desarrollar. Estuve revisando después esta nota, este informe que hizo la ONU, después lo subimos al grupo, que hablaba que un 17% del alimento se desperdicia. Entonces, lo que yo había propuesto, que además de ver el tema de los límites de la oferta, bueno, hacer una consideración sobre las cuestiones relacionadas a la demanda, ¿no?, de los alimentos y ese desperdicio que se genera y esos hábitos que no son sustentables. bien, bien, perfecto. Bueno, otro de los puntos también que analizamos la semana pasada. Otro de los puntos fue, entre otras cosas, esto que menciona Lucho. Exactamente. Bueno, hoy lo que vamos a avanzar un poquito más es un poco en ver cuáles son los números o los indicadores que nos dan el agro, ¿sí? No solo, hoy lo vamos a ver sobre todo eh, a nivel nacional, es decir, a nivel de nuestro país, pero vamos a analizar también algunos datos o algunos valores con respecto al comercio internacional, ¿no? Cómo el sector, cómo el agro argentino aporta o colabora dentro de lo que se llama el comercio internacional.
La semana pasada también marcamos algunas características de los productores, algunos determinantes de cómo eran los productores agropecuarios, y observamos que entre algunas de las cuestiones, estos productores, no sé por qué no me cambia ahí está. Habíamos visto que los productores argentinos eran altamente eficientes con respecto a la comparación con productores de otras partes del mundo. Recuerden que mencionamos en algunos casos la comparación, por ejemplo, con productores que no solamente no reciben impuestos a la exportación de productos, sino que también los comparamos con productores que reciben subsidios para la producción, como por ejemplo los productores de Estados Unidos, ¿sí? O de otros países, por ejemplo, algunos países de la Unión Europea. Claramente aquellos productores que pertenecen a países que no son, debido a que los subsidios a la exportación cada vez van siendo reducidos por la Organización Mundial del Comercio, pero muchos países aún los mantienen vigentes. Argentina es un país que acordó no tener subsidios hace muchos años, y que además de eso no solamente no subsidia, sino que de alguna manera impone un derecho de exportación que hace que aún así siga siendo eficientes a los productores agropecuarios. Y por otro lado, hablamos de productores que son exportadores, en muchos casos, de productos agrícolas e industriales. Bueno, ¿y cuál es la característica entonces que hace a este sistema agroalimentario, o este sistema de agronegocios, a la empresa agropecuaria y a los productores agropecuarios? En primer lugar, habla de características como los del proceso productivo. No es lo mismo hablar de un proceso productivo industrial, de un proceso donde depende exclusivamente de variables que pueden llegar a ser controladas. En el proceso productivo dentro de un sistema agroalimentario, sobre todo en la producción primaria, el proceso productivo depende exclusivamente de la cuestión biológica, y que no puede tener controladas todas sus variables. Otra de las características que lo diferencian, ¿sí?, al sistema es justamente al sistema de agronegocios, al sistema agroalimentario, es el periodo de su ciclo productivo. Piensen que un novillo, para poder ser faenado, tiene que haber pasado un ciclo productivo de aproximadamente 2 años y medio, 3, es decir, tiene un periodo, un ciclo, ¿sí?, que es muy diferente a un ciclo productivo industrial, o de aquellos productos que no provienen del agro, porque nosotros hablamos de sistema agroalimentario y estamos incorporando también a la industria. Simplemente que cuando hablamos de procesos o de ciclos productivos del sector agroalimentario, estamos pensando en ciclos productivos desde el momento en que inicia la producción hasta el momento final, ¿sí?, hasta el momento que llega al consumidor. Otra característica que diferencia este tipo de sistemas es la tierra, ¿sí?, es decir, la disponibilidad del uso de ese recurso natural, que depende de muchos factores. Depende de la calidad de la tierra, de la distancia en los mercados, que no necesariamente es siempre igual, ¿no es cierto? Depende mucho de la ubicación geográfica, de la calidad justamente de ese recurso. Hablamos de tierra como podemos estar hablando también de otros recursos naturales. Otras de las particularidades es la rentabilidad de estos sistemas. Cuando hablamos de rentabilidad, vamos a ver ahora un poquito más adelante en la presentación, que hay algunas características de este tipo de producciones que lo diferencia de otras. Hablamos también del factor climático. Ya mencionamos en la clase anterior que el factor climático era determinante
de la producción. Vamos a ver en la clase de hoy que hay momentos, ¿sí? Periodos donde el factor climático termina definiendo incluso la cantidad de divisas que ingresan al país, porque justamente puede mermar la producción. Otra de las características que también genera una diferencia de este tipo de producción es la ley de rendimientos decrecientes. La ley de rendimientos decrecientes justamente nos permite entender que a pesar de continuar incorporando insumos, ¿sí? En la producción, no siempre esa producción va a ir en aumento. Podemos incorporar mano de obra, podemos incorporar cualquier otro factor productivo que necesitemos al momento de la producción, pero esa ley de rendimientos marginales decrecientes justamente nos va a mostrar cuál va a ser el límite, es decir, que vamos a llegar a un momento donde la incorporación de unidades sucesivas de esos factores productivos no tienen por qué seguir aumentando la producción, por el contrario, la producción empieza a decaer. También habla de una particularidad de este tipo de empresas, que es la del capital inmovilizado. Piensen que no solamente a nivel de recurso natural, en este caso de tierra, que es el fundamental para poder producir, sino que también el capital inmovilizado en mejoras en los establecimientos, en la tecnología necesaria para poder producir, requiere, vuelvo a repetir, en función del ciclo productivo del que estemos hablando, de un periodo de tiempo mucho mayor con respecto a otro tipo de industrias. Y bueno, con respecto a la financiación, siempre hablamos que en muchos actores del sistema agropecuario se encuentran lejos de lo que es la financiación o incluso de lo que es el acceso al crédito, es decir, porque en muchos casos no tienen, no por falta de capital, pero sí por el tipo de producción, ¿no es cierto? O sea que la financiación también es una característica de este sector que lo diferencia con respecto al resto de las producciones, tal vez más industriales, por una cuestión, vuelvo a repetir, que incluye no solamente el proceso productivo, que su producto final depende exclusivamente de un proceso productivo biológico, sino que también ese ciclo productivo requiere de un riesgo mayor al momento de, por ejemplo, de solicitar financiación, por ejemplo, a una entidad financiera. Bueno, acá abajo ustedes ven una especie de cadena, ¿sí? Una especie de cadena donde identifica básicamente al productor o lo diferencia al productor por una cuestión muy simple. En realidad las distintas cadenas agroalimentarias que conforman este sistema agroalimentario tienen un actor fundamental que es el productor y que es quien lleva adelante esta producción, quien además hace en muchos casos o en muchas de las veces de articulador de las diferentes etapas de esta cadena, ¿sí? El sistema agroalimentario está conformado por un conjunto de cadenas, cada una de estas cadenas pertenece a un producto en particular y esa cadena hacia adentro lo que muestra es cuáles son la totalidad de actores, de procesos y de productos que se van generando a medida que va pasando de los primeros eslabones, es decir, de los eslabones primarios o los eslabones que tienen que ver más con la producción, hacia después una etapa secundaria o un eslabón industrial, por así decirlo, que es donde se produce esa transformación del producto primario, y luego una etapa comercial o una tercera eslabón donde ya se empiezan a vislumbrar procesos más de comercialización, de distribución, hasta que llegan al consumidor. Cada una de esas cadenas corresponden a un producto en particular. Hoy vamos a ver dos
rápidamente, como para poder entender cuál es la lógica que tiene hacia adentro una cadena comercial e incluso también hacia afuera, pero vamos a ver dos simplemente a modo de ejemplo. Hay, en este momento Argentina estudia 20 cadenas productivas, cada una de ellas dependiendo de un producto en particular, ¿no? Podemos hablar de la cadena de la soja, que es una de las que vamos a ver hoy. Vamos a ver también la cadena de la producción bovina, ¿sí? Bovina de carne, pero hacia adentro de las cadenas también podemos encontrar muchísimas subcadenas dependiendo de la cantidad de subproductos. Es decir, nosotros pensamos la cadena de la soja como únicamente como la productora del poroto de soja, y en realidad la soja tiene muchos subproductos dependiendo de los destinos y de los actores que intervienen en esos procesos. Van haciendo diferentes subproductos que también pueden ser estudiados en profundidad hacia adentro de la cadena. Por eso se le llaman cadenas y subcadenas a cada una de las partes de esa cadena que pertenecen a un producto específico. Por ejemplo, en el caso de la soja, hablamos de la cadena de la soja global y después podemos estudiar en profundidad la subcadena del poroto de soja, la subcadena del pellets, de la harina de soja, del aceite de soja, es decir, cada uno de estos subproductos que surgen de la cadena global, podemos ir haciendo estudios hacia adentro de la cadena. ¿Continuamos? Bueno, acá un poquito haciendo mención, yo no sé cuáles son las orientaciones de ustedes, si muchos de ustedes están relacionados al agro, si no, si ya conocen las diferentes cadenas productivas que se estudian en Argentina. Por ese motivo es que pensé hacer un muy breve repaso por lo que son los diferentes eslabones de cada una de las cadenas, ¿no? Cada cadena tiene su particularidad, obviamente, no es lo mismo pensar, como les mencioné recién, la cadena de la soja, que tiene marcado destino nacional e internacional, que tiene procesos no solamente biológicos, sino que también tiene procesos industriales. De hecho, prácticamente más del 60 o 70% de la producción de soja en Argentina se destina a molienda, es decir, pasa a un proceso de industrialización, lo que difiere, por ejemplo, en el caso de algunos otros cereales u oleaginosas o en el caso de, por ejemplo, de alguna fruta fresca o de hortalizas que tienen otro tipo de destino final y que por lo tanto los eslabones son diferentes, ¿no? Hay procesos que no se llevan adelante. En el caso de, cuando hablemos de insumos y bienes de capital, vamos a estar pensando en todo lo que es producción, transporte y comercialización de semillas, de fertilizantes, es decir, de todos aquellos insumos y bienes de capital que necesariamente un productor tenga que requerir o que demandar para poder llevar adelante de la producción. Hablamos de semillas, pueden ser, en el caso de la ganadería, de genética, puede ser en el caso de agroquímicos, todo lo que sea maquinaria agrícola, por ejemplo, para la fabricación para la cosecha, para la siembra de algunos productos, todo lo que sea el transporte necesario para la producción de cada una de estas cadenas, forman parte de los insumos, ¿sí? del primer eslabón previo al productivo. Después van a ver que vamos a ir hablando de un eslabón primario, que acá sí hablamos de las distintas producciones en particular, podemos hablar de la agricultura, todo lo que sea cereales, oleaginosas, en ganadería, distintos tipos de producción ganadera, ya sea, puede ser producción aviar, porcina, ovina,
bovina en particular, la silvicultura, todo lo que sea que tenga que ver con la cuestión forestal, todo lo que sea producción forestal, por supuesto la caza y la pesca, y también vamos a ver como eslabón primario todo lo que son servicios agropecuarios y forestales, es decir, los servicios que se aplican o que se producen a nivel agropecuario y forestal. Luego vamos a ir viendo que hay una etapa de industrialización, un eslabón industrial que incorpora también la elaboración de alimentos, bebidas y tabacos, es decir, hay una primera transformación, esa primera transformación ya sea en molinos harineros, en aceiteras, eso lo vamos a ver en los distintos eslabones industriales, y también acá empezamos a incorporar hace algunos años el tema de la industrialización cuando ya empezamos a hablar de los biocombustibles, ¿sí? Este eslabón secundario, que mucha de la bibliografía lo van a encontrar así, difiere dependiendo del tipo de producción. Piensen que podemos estar hablando también de distintos tipos de frigoríficos, si hablamos de ganadería, estamos hablando de distintos tipos de frigoríficos en función del destino de sus productos y de su estado sanitario, es decir, el estatus sanitario que tiene y el destino de la producción determina también el tipo de frigorífico al que se está hablando. En cuanto a la comercialización, que pasa a ser parte ya del eslabón, el eslabón terciario, la comercialización, el transporte, acá hablamos, bueno, tanto de comercialización en cada cadena mayorista y minorista, y cuando hablamos de transporte podemos hacer referencia a, dependiendo obviamente del tipo de transporte en función del destino de la producción. Cuando hablamos de servicios conexos, siempre que hablemos de servicios en alguna de los ejemplos que vamos a dar de las distintas cadenas, tengan en cuenta que estamos hablando de todos aquellos servicios profesionales, sobre todo que requiere la producción para ser llevada adelante. Hablamos de servicios inmobiliarios, contables, pueden ser servicios, en el caso pueden ser ingenieros agrónomos, veterinarios, es decir, todos aquellos servicios que se requieren para llevar adelante la producción. Sí, Luciano, adelante. Tengo una pregunta. Sí. Por ahí digo una animalada, ¿no? Pero bueno, ya como estamos con el tema ganadería, me animo. ¿Puede ser que en esta, digamos, hay una diferencia de escala? ¿O porque esto incluiría del huertero que mete su producción en una feria hasta, no sé, un superproductor? ¿Hay una diferencia de escala? ¿Está definido esto o es general para todos? A ver, Lucho, me hizo ruido porque dijiste ganadería y me estás hablando de un huertero. ¿Vos te referís? Ahí estamos hablando de dos cadenas diferentes. Estamos hablando de la cadena ganadera, que tenés productores, pequeños productores y grandes productores, que lo vamos a ver, incluso vamos a ver su ubicación geográfica, cuánto aportan cada uno. Eso es una situación, incluso participan en la cadena de la misma manera que un gran productor, a diferencia del destino de la producción. No es lo mismo un productor ganadero chico que tiene pocos animales, que hace una producción muy básica, a aquellos productores grandes que tienen escala y que permiten, sobre todo en el caso de aquellos productores ganaderos que exportan su producción, requieren de algunas características o condiciones que a lo mejor un pequeño productor no tiene acceso. No sé si te estás refiriendo a eso. No, fue un chiste malo. Dije, voy a preguntar una animalada, pero como estamos hablando de ganadería, sirve. Yo me refería a si este modelo puede ser usado desde un huertero hasta un superproductor, o si realmente estaba más enfocado a una producción de escala. No, cuando hablamos de cadenas, hablamos de toda la producción, desde pequeños productores a grandes productores, no importa el tamaño de escala. Participan de la cadena de la misma manera. No sé si estoy contestando tu pregunta. Sí, efectivamente. ¿Está? Bien, en cada cadena participan todos los actores que intervienen.
pequeños, medianos, grandes, incluso ahora cuando vean un esquema de una cadena van a ver que participan también asociaciones de productores, todos aquellos organismos o instituciones que participan en cualquiera de estas instancias, en cualquiera de los eslabones, ¿sí? Pero no importa el tamaño de la producción de cada uno de los actores, porque en realidad lo que se estudia a nivel cadena agroindustrial es justamente toda la participación, desde los pequeños productores hasta los más grandes. Bueno, un poco para ir poniéndole números a las cadenas, de alguna manera desde lo global hasta lo pequeño, que es lo que vamos a ir viendo más hacia el final, que son estos ejemplos que les mencioné anteriormente. Las distintas cadenas hacen o aportan, ¿sí?, una cantidad de empleo, que bueno, no todas las cadenas tienen la misma demanda, un poco por su tipo de producción, otro poco por su nivel de geolocalización. Vamos a ver que en el caso de los dos ejemplos que tomamos hoy, uno está bastante más delimitado a nivel geográfico, en cambio la producción bovina se realiza en todo el país. La importancia también en el tipo de producciones, la cantidad de mano de obra que demandan. Hay producciones que están muy tecnificadas y que esa tecnificación hace que se requieran cada vez menos puestos de trabajo. Otras producciones, por ejemplo, indican o muestran el tipo de empleo. En el caso, por ejemplo, de frutas, de verduras y de hortalizas, se demandan muchísima mano de obra por una cuestión de que la cosecha aún no está muy tecnificada, e incluso en el caso de frutas y verduras, en muchos casos la mano de obra que se demanda es exclusivamente para el momento de cosecha. Esa mano de obra en algunas producciones tiene características, por ejemplo, en el caso de la fruta, en el caso de la vid, en el caso de algunas otras, bueno, por ejemplo, el de la fruta fina, es mano de obra especializada. Cuando digo especializada, es simplemente que tiene que ser, por ejemplo, mujeres, por el tipo de delicadeza con el que tratan y cosechan la fruta. En el caso, por ejemplo, bueno, de maíz, soja y trigo, más allá de la cantidad de mano de obra o de empleos de trabajo que generan, son cadenas que están mucho más tecnificadas y que a pesar de mantener un número alto de puestos de trabajo que se demandan, tiene más que ver con la cantidad de producción que se genera y justamente la ubicación geográfica en la que se realizan estas cadenas con respecto a otras. Fíjense que a nivel país, estos son datos del 2020, ¿sí? Del 2020 y algunos actualizados hasta el 2021, pero actualmente la totalidad de las 20 cadenas agroindustriales en Argentina generan, ¿sí?, 3.7 millones de puestos de trabajo. Estos son puestos de trabajo que ya vamos a ver que hay una parte formal y hay una demanda de empleo informal también, y ese empleo informal de alguna manera está cuantificado, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que lo importante del dato de este slide en particular es que de todo el empleo privado argentino, el 24% es aportado o es generado por las cadenas agroindustriales. Fíjense que cada una de estas cadenas, ¿sí?, de las 20 cadenas que existen actualmente en estudio, la bovina es la que mayor cantidad de mano de obra demanda, es correspondiente con el 11,7%, que está, más allá de que es una producción que en el momento de la producción en sí, en el eslabón primario, no demanda gran cantidad de mano de obra,
¿sí? Sí lo hace en la industria, justamente en la etapa industrial, en la etapa de esa pequeña, de esas primeras transformaciones que sufre la cadena, ¿no? El ganado bovino. Otra de las cadenas que tiene un peso muy importante en cuanto a la demanda de mano de obra es las frutas y verduras, hortalizas y legumbres. Van a ver más adelante que las legumbres han tenido un salto muy importante en los últimos años, no solamente en el empleo, en la cantidad de empleo que demanda, sino a nivel productivo también. Otras cadenas, vuelvo a repetir, como el trigo, soja y maíz. Cuando hablamos de servicios conexos, acá estamos hablando de todo lo que son servicios, en el caso vuelvo a repetir, de servicios profesionales, ya sea ingenieros agrónomos, veterinarios, son todos puestos de trabajo, en este caso, correspondientes al sector servicios. Fíjense la industria o la cadena láctea, ¿sí? Que solamente demanda o aporta el 5% del empleo en el total de las cadenas. Uno podría pensar que los tambos tienen una alta demanda de empleo y sin embargo en los últimos años la cadena láctea fue una de las que más se ha tecnificado en el agro. Es por eso que cada vez más, cada vez más se reduce el empleo en este tipo de cadenas. Bueno, el resto de las cadenas aportan menos del 5% en líneas generales. Pero observen la importancia de la generación de empleo que tiene el agro con respecto al total del empleo privado en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, acá simplemente fue una diferenciación, vuelvo a repetir, porque desconozco las profesiones o las especialidades de cada uno, entonces un poquito esta presentación fue para poner un poco en orden el tema de las distintas cadenas. Hay algunas que más agrícolas, otras pecuarias, y la intención fue de ir mostrando cuáles podían ser hacia adentro de cada una de estas grandes cadenas, agrícola, pecuaria, economía regional y otras, cuáles podrían ser las diferentes cadenas específicas. Fíjense que cuando habla de otras, habla de bienes de capital, servicios conexos y otras actividades. Cuando hablamos de bienes de capital, acá podemos incorporar a la cadena de todo lo que es maquinaria agrícola, ¿sí? Es una producción vinculada al agro, muy relacionada al agro y que depende del agro, pero que no produce y no depende de un ciclo productivo biológico, pero sí genera bienes de capital del agro. Servicios conexos ya los mencionamos, y cuando hablamos de economías regionales, hablamos de estas producciones que luego van a ver que se ubican justamente en regiones específicas y que por eso se llaman de esta manera, ¿no? No hay una dispersión en el resto del país. Bueno, fíjense cómo en este caso vamos a ver el empleo en las distintas cadenas por eslabones, es decir, por ejemplo, con datos del 2020, en porcentaje del empleo total de todas las cadenas agroalimentarias, o agroindustriales, mejor dicho, cómo aportan, ¿sí?, al empleo en cada una de las cadenas. Fíjense que el 38%, ¿sí?, del total de las cadenas corresponde al eslabón primario, es decir, el empleo más importante que se da en los distintos eslabones de todas las cadenas es en el eslabón primario, es decir, el primer eslabón, este eslabón donde se llevan adelante las tareas de producción, justamente de toda la primera etapa de ese proceso productivo. Después, otro de los eslabones que demanda mucha mano de obra es el de la etapa industrial, o el segundo eslabón, el eslabón de la transformación, y luego sí es el eslabón terciario o el de la comercialización, que podemos vincularlos claramente con el del transporte y logística, que también tienen un peso muy importante. Fíjense que esto está, en este gráfico se puede observar en porcentajes del empleo,
Y en el cuadro o en la tabla que tenemos al lado podemos ver cómo esos puestos de trabajo se observan en números, ¿no? En cantidad de puestos de trabajo, justamente. Cómo la etapa o el eslabón de los insumos y bienes de capital generan 121.499 empleos totales, y cada uno de los distintos eslabones va generando un porcentaje, una cantidad de puestos de trabajo con respecto al total de la sumatoria de todas las cadenas agroindustriales. Observen acá también, que se observa visiblemente en el gráfico, pero cómo la etapa primaria, la etapa productiva, tiene un impacto muy fuerte con respecto a los puestos que se generan de empleo. Bueno, con respecto a esta misma participación del empleo, pero ahora sí a nivel actividad y por eslabón, es decir, en cada eslabón ya vimos que, por ejemplo, vuelvo para atrás, en el eslabón primario vimos que el 38% de la sumatoria de todo el empleo de todas las cadenas correspondía al eslabón primario. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, dentro de ese eslabón primario, en porcentaje del empleo, a qué servicios corresponde o a qué cadenas o gran cadena ¿sí? corresponde. Fíjense que los cultivos agrícolas, ¿sí? dentro del eslabón primario, son los que se llevan el mayor porcentaje de empleo, ¿sí? en este primer eslabón. ¿Qué sucede con la actividad pecuaria? Es muy importante también, fíjense que el 27% corresponde dentro del eslabón primario a la actividad pecuaria, y que luego ¿sí? lo siguen el resto de los servicios. Acá podemos pensar en servicios agrícolas, sumamos con servicios pecuarios, los servicios forestales, de pesca, silvicultura, es decir, los distintos servicios asociados a las producciones que también participan de este eslabón primario sí, eslabón primario. ¿Qué pasa cuando pasamos a la etapa de la transformación, a la parte industrial? ¿Sí? ¿Qué porcentaje del empleo corresponden a cada una de las actividades? Fíjense que en este caso, en cuanto a la industria, quienes se llevan la mayor presencia ¿sí? de empleo generado es la parte de alimentos, obviamente. Pensemos que los cultivos agrícolas y los cultivos y la actividad pecuaria, que en el eslabón primario demandaba muchísima cantidad o el mayor porcentaje de mano de obra, es lo que luego se transforma en líneas generales en alimentos, ¿sí? O la gran parte de esa primera producción. Por supuesto que vamos a ver que de los cultivos agrícolas no todo van alimentos, ya lo vimos la semana pasada, que en muchos casos el destino era la producción de biocombustibles, por lo tanto no todo va a alimentos, pero sí la transformación de esta producción primaria a la industria, a este segundo eslabón, en la transformación a alimentos ocupa o demanda la mayor cantidad de puestos de trabajo. Luego le siguen las bebidas, la actividad forestal, ¿sí? La transformación de la producción forestal, tabaco y algunas otras producciones. Con respecto a la comercialización, fíjense cómo en cuanto a la comercialización, y acá tenemos dos diferencias muy importantes. Una es la comercialización al por menor y otra es la comercialización al por mayor. En este caso, de la comercialización al por menor, el gran impacto o el mayor porcentaje de empleo dentro de lo que es la comercialización al por menor corresponde nuevamente a alimentos, cosa que no sucede de la misma manera cuando hablamos de la comercialización al por mayor, que más allá de que el porcentaje es menor, fíjense que los alimentos se reducen drásticamente, ¿sí? el porcentaje de empleo que se genera cuando la comercialización es al por mayor. Fíjense que cuando hablamos de comercialización
minorista hablamos de un 56% de generación de empleo, en cambio cuando hablamos de comercialización mayorista, estamos hablando solamente en la comercialización de alimentos de un 19% de la generación de empleo. Pero acá sí aumenta y acá sí tiene mayor importancia la parte de productos agropecuarios, es decir, fueron transformados los productos pecuarios, ¿sí? No solamente obtuvimos carne, obtuvimos cuero, obtuvimos huesos que luego se transforman en la industria, y que esos productos pecuarios al comercializarlos, la comercialización es mayorista, la demanda de empleo para esa situación es de un 15%, es decir, hay un peso bastante importante en la comercialización mayorista, en este caso, de los productos agropecuarios. Con respecto al transporte, ¿qué pasa con el empleo en el caso del transporte? ¿Cómo se genera? Recuerden que, vuelvo hacia atrás, ¿sí? En transporte y logística había un 7% de generación de empleo, o el empleo total con respecto al total de las cadenas agroalimentarias. Fíjense que de ese 7% total corresponde el 60%, fíjense la importancia que tiene el transporte terrestre en nuestro país, ¿sí? El 60% de la producción se comercializa por camiones, solamente un 2% por ferrocarril, marítimo un 1%, fluvial un 1% y otros servicios, y acá podemos incorporar también el aéreo, por ejemplo, un 36%. Por favor, si alguien quiere interrumpir o hacer algún comentario, estoy abierta a que siempre hagan algún aporte o comentario para que participen. Bueno, dijimos que entonces las cadenas agroalimentarias generaban una cantidad de puestos de trabajo que ya hemos visto cómo a medida que va avanzando en la cadena, ¿sí? A nivel de los diferentes eslabones, van teniendo diferente impacto. En el caso de la participación por cadenas del empleo, ¿sí? En porcentaje nuevamente del empleo total de todas las cadenas agroalimentarias, el 1% solamente corresponde a Girasol, que es la que menos participación tiene, menos porcentaje tiene, pero sí, fíjense, nuevamente la cadena bovina es la que tiene una demanda muy alta de generación de puestos de empleo, lo mismo que las frutas y verduras, que hoy lo vimos en un gráfico de torta, un gráfico diferente, pero fíjense cómo se observan, ¿sí? La diferente participación de las distintas cadenas. Miren cómo sobre todo, ¿sí? A partir de la producción o de la cadena azucarera, empiezan a haber cultivos que tienen más que ver con la producción, las economías regionales. Fíjense cuál es la demanda, ¿sí? Para el tamaño de la producción, es decir, el tamaño de producto final al que llegan, cuál es el porcentaje de empleo que generan, ¿no es cierto? No es lo mismo pensar en la producción de tabaco, que está distribuida geográficamente en un espacio muy acotado, que genere un 2,5% de empleo, es bastante alto en comparación con, por ejemplo, la producción de maíz, ¿sí? O de servicios profesionales que se encuentran distribuidos geográficamente en todo el país. Entonces, piensen cuál es no solamente la participación o el porcentaje de empleo que generan, sino del tipo de producción que estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuál es el aporte que están teniendo estas distintas cadenas? Hasta acá vimos un indicador que es el de la generación de empleo. Vamos a ver ahora cómo esas distintas cadenas aportan, ¿sí? Al Producto Bruto Interno total, ¿no? Al Producto Bruto Nacional,
¿Cuánto es el aporte que generan estas distintas cadenas agroalimentarias? En líneas generales, el 25,6% del Producto Bruto Argentino provienen de las cadenas agroalimentarias, es decir, de estas 20 cadenas que mencionamos anteriormente, el 25% es el aporte que realizan al Producto Bruto. ¿Cuánto es ese 25% con respecto a todo el resto del... Piensen que el Producto Bruto está compuesto por varios sectores, ¿sí? El 25%, fíjense que es uno de los sectores que más aporta al Producto Bruto, está compuesto por distintas cadenas. Vamos a ver ahora cuál es cómo se componen, ¿sí? Ese 19% exclusivamente de la agricultura, un 8% de ganadería, un 2% de servicios primarios, es decir, de servicios productivos, casi 1,5% de pesca y otros aportes, siempre hablando desde el eslabón primario, otros primarios, el 1%. Ya en la etapa de industrialización, en la etapa más de transformación, alimentos y bebidas corresponden con el 24%, la industria forestal un 3,8%, los textiles 1,7%, los bienes de capital 1,2%, el tabaco 0,5%. Ya cuando hablamos del eslabón terciario, ¿sí? Acá estamos hablando del tercer eslabón, el comercial aporta el 26%, los servicios conexos 6,3% y dentro de lo que es transporte y logística un 4%. Es decir, este 25,6% total de todas las cadenas tiene esta composición por cada uno de los distintos eslabones. Bueno, acá tienen el mismo gráfico, el que un poco justamente grafica o muestra o permite hacer visible lo mismo que mencionamos recién, es como estas cadenas agroalimentarias con cada uno de los distintos eslabones aportan, ¿sí?, al Producto Bruto. Y acá podemos verlo en este caso, no solo como las cadenas agroalimentarias aportan al Producto Bruto desde cada una de las distintas, desde los distintos eslabones, sino particularmente en el caso de los productos primarios, en el caso de la manufactura de origen agroindustrial y en el caso de servicios, ¿sí?, el sector o el tercer sector, que es el transporte. Bueno, no me anda el mouse. Fíjense cómo en el primer caso, ¿sí?, en el eslabón primario, la agricultura es quien aporta casi el 60% del producto al Producto Bruto, en ganadería un 26,2%, silvicultura 1,7%, servicios, vuelvo a repetir, todo lo que son servicios productivos, ¿sí?, pesca un 4,5% y todo lo que son construcciones agropecuarias el 1%. Es decir, la composición del aporte del eslabón primario al Producto Bruto tiene esta clasificación, o se elabora en función de estos aportes. Casi un 60% de la agricultura, un 26% de ganadería y el resto otras producciones primarias. Con respecto a las manufacturas de origen agroalimentario, acá tenemos también distintos aportes, ¿no? Fíjense cómo alimentos y bebidas aportan un 78%, ¿sí?, al Producto Bruto dentro del sector secundario, perdón. Y en el caso el sector servicio o el sector terciario, que acá ya incorporamos la cuestión comercial y la de transportes y logística, acá tenemos una composición desde el área comercial, desde la parte de comercialización, y acá incorporamos comercialización minorista y mayorista,
y acá también incorporamos todo lo que es el mercado, bueno, doméstico obviamente, e internacional, y transportes y logística, ¿sí? Y lo mismo sucede con los servicios conexos, es decir, todo lo que son servicios dentro del sector agroalimentario. Fíjense cómo cada uno de los diferentes eslabones presenta una composición diferente dependiendo del tipo de eslabón del que estamos analizando. Bueno, nosotros recién dijimos que el aporte, ¿sí?, era del 25,6% del total de las cadenas agroalimentarias. Es decir, de las 20 cadenas agroalimentarias estábamos actualmente en un 25,6% de participación sobre el Producto Bruto. Pero ¿cuál fue esa participación en los últimos años? Bueno, ustedes pueden ver que desde el 2004, ¿sí?, la participación de las cadenas viene sufriendo. Tuvo una pequeña caída hasta el año 2008, 2009, en plena crisis. Después repunta, ¿sí? Vuelve a caer hacia el año 2013, 2015 sobre todo, 2017, 2018, en este caso también fue una crisis muy importante, no solo por la cuestión climática, sino por cuestiones que tienen que ver sobre todo con, bueno, sí, más que nada con la cuestión climática y con algunas cuestiones también de políticas sectoriales, que ya vamos a mencionar, y que la eliminación de esas políticas hicieron que permita nuevamente las cadenas agroalimentarias tener un leve aumento, un leve crecimiento. Piensen que hasta esta época teníamos lo que se llamaban registros de operaciones de exportación. No sé si alguien conoce ese tipo de reglamentación que había sobre el sector, sobre algunas cadenas. Sí, Los son las de registros, Moreno. exactamente, los registros de operación de exportación lo que generaba era, le daba al productor por orden de llegada, de alguna manera por así decirlo, les daba un permiso un registro para poder exportar su producción. Muchos de los productores, incluso sobre todo de las cadenas agrícolas, limitaban su producción de trigo, de maíz, de soja, justamente por este motivo, porque no podían recuperar, ¿sí? Al no poder exportar, porque estos registros de operaciones de exportación lo que hacían era limitar el cupo exportable y por lo tanto los productores, vuelvo a repetir, como tienen ciclos productivos largos, fueron reduciendo su producción por una cuestión de no poder ubicar sus productos en el mercado internacional y por lo tanto eso fue lo que impidió, ¿sí?, que las cadenas, sobre todo las agrícolas, limitaran su participación en el Producto Bruto. Al eliminar los registros de operaciones de exportación, que teníamos registros de operación de exportación verde para lo que era granos, rojo para lo que era todo lo que era carnes y blanco para los productos lácteos, una vez que se eliminan esos registros de operaciones de exportación, los famosos ROE, la participación, ¿sí?, de las cadenas agroalimentarias en el Producto Bruto, además de una mejora en ese momento también de la cuestión climática, permitió que la tendencia actual viene en aumento. Fíjense que el promedio... Perdón, ¿alguien quiso decir algo? No, bueno. El promedio de los últimos años desde el 22,9% y estamos actualmente en un 25,6% de aportes al Producto Bruto del conjunto de las cadenas, es decir, de las 20 cadenas agroalimentarias. Bueno, ¿y cuál es el valor de esa producción, ¿no? Porque hasta ahora venimos pensando en generación de empleo, en cuánto aporta el Producto Bruto, pero realmente cuál es el valor de la producción y sobre todo cuál es el valor agregado que tiene esa producción, es decir, cuánto se produce, cuál es el valor bruto de producción y cuánto es el valor agregado
que le hacemos a la producción. Fíjense, ¿sí? En esta tabla es el valor bruto de producción y valor agregado bruto de productos primarios y manufacturados agroindustriales del año 2021. Observen que el bruto de producción, ¿sí? Es de 6.535.000. Esto es finalmente lo que se factura, ¿sí? Pero observen el valor agregado de la producción primaria para el año 2021, ¿sí? El valor bruto sobre el total es el valor bruto de producción es del 38%, pero observen que el valor agregado que se obtiene en la producción primaria es del 50,2%. Ustedes me van a decir, bueno, pero en realidad quien debería, la lógica es que quien debería aportar mayor valor agregado sería la etapa de la transformación, la industria. Es lo lógico de esperar, lo que uno espera, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Ustedes piensen que la industria tiene, ¿sí? Un 62% de valor bruto de la producción, porque realmente es una transformación, y agrega valor, casi un 50% también, 49,8%, pero piensen que la producción primaria es un valor agregado en sí mismo, digamos, produce, ¿sí? Agrega valor simplemente por el momento de producir, al momento de sembrar o al momento de transformar un ternero a un novillo, es decir, ya desde el momento de la producción primaria per se, estamos hablando que estamos haciendo un agregado de valor mayor que el de la industria. Piensen cómo la agricultura, ganadería, es decir, toda la producción, ¿sí? Global, tiene un valor bruto de producción del 37%, pero un valor agregado del 48,2%. Lo diferencia con respecto a la pesca, fíjense que el 1% es de valor bruto de producción y un 2% de agregado de valor. Y vuelvo a repetir, la parte de la etapa de la transformación o la etapa industrial tiene un valor bruto de la producción del 62% del total y un valor agregado en esta etapa del 49,8%. O sea que fíjense que en cuanto al valor agregado, la etapa primaria podría considerarse que genera o que agrega valor en la cadena de la misma manera que lo hace la industria, la etapa industrial, ¿no? Bueno, acá este es un gráfico simplemente que les muestra cómo viene evolucionando ese valor agregado, ¿sí? Según las categorías, es decir, dependiendo si son productos agroindustriales, si es energía y minería, si son industrias manufactureras, si son servicios o si es el total, en un periodo desde el año 2016 al 2021. Fíjense cómo, claramente el sector energía y minería está teniendo una caída, ¿sí? del valor agregado en su producción. Desde el 2020 tiene un leve aumento. Pero observen lo que sucede con la industria, los productos agroindustriales. Fíjense cómo, ¿sí? Tuvo un pico en el año 2018, un piso en el 2018, y desde ese momento hasta la actualidad, más allá de haber tenido en el año 2020, como todas las producciones, por una cuestión exclusivamente efecto de la pandemia, una reducción en su valor agregado, pero en líneas generales es una de las producciones que aún así siguen teniendo su valor agregado, su evolución del valor agregado en aumento. Bueno, y acá tenemos un gráfico donde nos muestra cuáles fueron las cadenas que más crecieron, está al revés, entre 2016 y 2021, en distintos porcentajes. Fíjense cómo las legumbres han tenido un despegue muy importante. Este despegue no solamente es debido a la industria, al mercado internacional, sino también al mercado nacional. Se han incorporado muchas producciones en distintas regiones que han generado un crecimiento de la cadena muy importante. Otra de las cadenas que crecieron mucho fue la de maquinaria agrícola.
De hecho, la maquinaria agrícola nacional es una de las más importantes dentro de lo que es el mercado internacional. Otra cadena que creció mucho es la maicera. Piensen que el maíz no solamente sirve como producto o genera como producto final el grano o productos para la industria para alimenticia, sino también como alimento para obtener proteína animal, es decir, para el engorde de animales y de esa manera poder llegar a tener proteína animal. Entonces, es una cadena que ha crecido mucho desde el año 2016 y más atrás también. Y así con las distintas cadenas. Fíjense que en líneas generales, bueno, el trigo también creció desde el año 2016. En este caso, este aumento del trigo también se debe por lo mismo que les mencioné hace un rato con respecto a los registros de operaciones y un cambio en la política que permitió que los productores a que habían dejado de hacer trigo por esta limitación al momento de la comercialización, luego de la eliminación de esas barreras, o de esas barreras, o de ese instrumento comercial, pasaron a aumentar la participación de las cadenas en la cadena, por eso también ha sufrido de un importante aumento. Lo mismo que la porcina, que también la cadena porcina, piensen que en el año 2017 China tiene una peste muy importante, la peste negra, peste porcina, creo que se llamaba peste porcina negra. Ellos tuvieron que aniquilar mucho de su producción, es decir, se redujeron la cantidad de cabezas de ganado porcino al reducir la cantidad de cabezas de ganado porcino por esta peste. Tuvieron que salir a comprar o importar mucha producción. Por lo tanto, Argentina en ese momento, al ver que los precios internacionales habían aumentado considerablemente, aumentó mucho su tamaño, es decir, creció mucho la producción porcina en Argentina del año 2017 a esta parte. Actualmente, otra vez, van a ver que si ustedes pueden observar estos datos de acá a 2 años o a 5 años, actualmente la producción porcina a nivel mundial otra vez está teniendo una caída en su precio internacional, porque bueno, luego de haber salido de esa crisis que tuvo sanitaria China, volvió a aumentar considerablemente la producción y por lo tanto los precios nuevamente vuelven a caer. Pero en líneas generales ese fue uno de los motivos también que tuvo para crecer, en este caso en Argentina, ¿no? Bueno, y acá creo que se me cambió de lugar, porque hasta ahora hablamos del mercado de la generación de empleo en las distintas cadenas, ¿no? En cada una de ellas hablamos de la generación de empleo, pero no hablamos de cuánto es la informalidad que se da. Todos sabemos que la producción agropecuaria, como otras producciones, mantiene una alta informalidad, es una de las características del mercado de empleo en Argentina, y el sector agroalimentario no es ajeno a ello, por supuesto. Dentro de las 20 cadenas principales en Argentina, la tasa de informalidad, fíjense que para el año 2018, una de las más informales, o de la tasa de informalidad del empleo, es la cadena apícola, es decir, todo lo que sea la elaboración o la cosecha de miel y de los subproductos en la cadena apícola. La cadena de cuero, marroquinería y calzado, piensen nuevamente a partir del subproducto de la cadena bovina, porque la cadena bovina tiene no solamente la producción de carne, sino también de cuero y de otros subproductos. En este caso, todo lo que es la industria del cuero es una industria con una alta tasa de informalidad.
las legumbres, la cadena de legumbres, la cadena maicera, la cadena de maíz. Bueno, en líneas generales, fíjense cómo una gran cantidad de cadenas productivas tienen una alta tasa de informalidad. Podemos Profe, pensar, sí, es muchísimo. O sea, salvo 3 cadenas, las demás todas están por encima del 50% y todas están por bueno, encima de la media nacional. exactamente, es que el sector agropecuario es uno de los que tiene mayor tasa de informalidad en todo lo que es, sobre todo en los eslabones primarios, ¿no? Porque pensemos que en la industria, en la etapa de transformación, las industrias tienen cierta formalidad, pero en la etapa de la primaria de producción es altísimo. Estos son datos que cuando mañana le mande a Mercedes que le suba el video de la clase pasada, le voy a volver a recordar, le mando los informes de dónde están estos datos. Estos son informes de FADA, que es una federación que se dedica a realizar informes del sector agropecuario, del Ministerio de Economía, que justamente hace informes productivos, informes sectoriales. No los tiene muy actualizados, por eso en algunos casos llegan hasta el año 2018, hay uno o dos solamente hasta el año 2020, pero están bastante desactualizados. En este momento el Ministerio de Economía está teniendo otros problemas, me parece, como para estar actualizando, pero bueno, pero sí, son datos oficiales, no es que son datos que están publicados por el Ministerio de Economía. Y Te dentro hago una de eso, pregunta. sí. ¿Se relaciona tamaño, número de informalidad de la mano de obra en el sector con la productividad del sector, que es modelo y estrella a nivel mundial? Yo creo que tiene que ver, vos decís que la informalidad viene de la mano de la eficiencia. No. La informalidad supone que acá hay personas que están vulneradas en sus derechos básicos laborales. No se tienen aportes, no hay jubilación, muchos en estos sectores trabajan a destajo. Entonces, obviamente que es una mano de obra mucho más barata que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde son personas que están formalizadas y tienen, digamos, un Estado benefactor que les reconoce un montón de derechos sociales. ¿No cree que parte de esa productividad del sector tiene que ver justamente con esto? ¿Con mano de obra barata, con mano de obra negreada? Sí, puede ser una de las razones. Yo creo que tiene que ver con la falta de... pensemos, por ejemplo, pensemos el modelo soja, que tiene más que ver con, porque pienso el apícola, que es el que mayor, el apícola o el cuero, son industrias que son en muchos casos muy altamente dependientes de los precios internacionales, que son precios que tienen ciclos muy cortitos, es decir, tienen periodos de 2 años donde tienen precios altísimos, entonces se produce un aumento muy rápido de la producción, porque a su vez tienen ciclos productivos muy cortos, entonces es una, digamos, una generación de empleo eh, muy inestable, digamos, ¿no? Por eso pienso en la apícola, puedo llegar a comprender esa tasa de informalidad, no la estoy justificando, digo que puedo llegar a entender como lo mismo sucede con todos estos economías regionales, por ejemplo, la cosecha de frutas o la esquila de Claro, la... eso iba a preguntar yo. La principal causa de esta informalidad es que es por época la cosecha o que no se formaliza al empleado. Bueno, en el caso de todo lo que es la cosecha, suponete en el caso de las frutas finas o de justamente el fin de semana estuve
en una bodega acá en la provincia de La Pampa, donde justamente me explicaban eso, digamos, cómo era la toma de empleo, la cantidad de empleo formal que tenían y la cantidad de empleo que en realidad surgía solamente para el momento de la vendimia en este caso, ¿no? Son empleos que no son formales, pero que son formales, pero no son, acá estamos hablando de la informalidad laboral, es decir, no solamente aquellos que no tienen ningún tipo em, de, de, de contrato, sino que hablamos de no hay un trabajo permanente, ¿sí? Acá estamos hablando de informalidad laboral, no solo considerando aquellas personas que tienen sus derechos vulnerados. Estamos pensando también en que son trabajadores que tal vez trabajan 2 meses en el año y el resto del año no. En el caso de cuando es la vendimia o en el caso, por ejemplo, de la esquila de las ovejas, sobre todo más en el sur, esos son, bueno, perfecto Nicolás, o en el tema de la zafra, donde no se trabaja, por eso se habla de la informalidad laboral, porque en realidad hay periodos de tiempo que no están trabajando. No sé si eso Lucho, aclara lo que vos habías considerado. Vos pensabas o entendiste la informalidad laboral como una situación de trabajo en negro, ¿no? Sí, es que se da. Ahí estaba viendo en el chat, creo que escribió Nico, Sí. lo del sector yerbatero. Tenemos ahí una cuestión incluso que trabajadores golondrinas que vienen de Paraguay y bueno, una situación bastante precaria, bastante precarizada. Las resistencias del sector en torno a las regulaciones, desde el estatuto del empleado rural hasta acá, situaciones bastante precarias. No sé. Bueno, fíjense que siempre uno entiende que la construcción, fíjense que tiene el 50% de tasa de informalidad, porque justamente no genera empleo permanente o empleo estable, digamos, son lo mismo que la hortícola, digamos, lo mismo vuelvo a repetir, que en el caso de la esquila de la oveja, son todos trabajadores que van trasladándose geográficamente, pero que eso se da en un periodo muy acotado en algunos casos. En otros sí puede darse, cuando hablamos de la tasa de informalidad laboral, en este caso estamos incorporando todas las situaciones de informalidad, no solamente la del empleo en blanco o empleo en negro, sino también la del empleo que no les da una estabilidad laboral en el tiempo. ¿Sí? Por eso, vuelvo a repetir, fíjense, la apícola, por ejemplo, lo mismo sucede con la porcina, bueno, acá habla de un 48%, también son producciones que, vuelvo a repetir, que están muy ligadas a los precios internacionales, ¿sí? Y que esos precios internacionales además son muy volátiles, entonces, ante precios internacionales muy altos, yo quisiera que ustedes vean el número actual de productores que están realizando justamente, que participan de la cadena porcina, y vamos a ver qué sucede, qué pasó hace 3 años atrás cuando China demandaba producción porcina, producción no, productos porcinos de carne porcina, porque ellos tenían que abastecer su mercado interno. Entonces, en ese momento, cuando los precios internacionales estaban por las nubes, muchísimas, porque además es una producción que permite ingresar en cualquier momento, si uno, por supuesto, si tiene una cultura de la producción ganadera, no importa si es bovino, en muchos campos donde se realiza producción ganadera bovina, también se realiza producción porcina porque es una actividad que tiene un ciclo productivo muy cortito, que permite adaptarse, que si hoy los precios están altos puedo ampliar mi producción y cuando los precios caen puedo reducir. Es decir, son situaciones que generan informalidad laboral porque uno puede en esta adaptabilidad que se da en función de los precios internacionales, podés contratar mano de obra temporaria en algunos momentos y en otros momentos no contratar, ¿no? Entonces, esa informalidad que se da por otra cuestión que no tiene que ver con
la formalidad en sí del empleo, ¿se entiende? Lo mismo pasa, es cierto, en Misiones con la yerba, con el tabaco, la industria arrocera pasa exactamente lo mismo, o sea, hay muchísimas producciones que, dependiendo del momento de la zafra, de la esquila, de la vendimia, para la producción de vitivinícola, sucede lo mismo. Corríjame si me equivoco. Cuando se habla de informalidad, se excluye al cuentapropista, al monotributista, ¿correcto? Por supuesto. Bueno, ni eso. Es más, ahora hay una línea que salió hace poquito del monotributo rural, digamos. Sí. Habla de un... No creo que... permítame disentir, no creo que tenga que ver con los precios internacionales. Creo que tiene que ver con un modelo de negocios que se implementa en complicidad con el Estado y las instituciones. Vos decís que la cuestión de el aumento no, digamos que no depende, la decisión que toma el productor no depende de los precios internacionales, sino que dependen de otras cuestiones, otra lógica. En materia de contratación le estoy diciendo. Pues Sí, obviamente sí. que las decisiones al interior del sector tienen que ver con el mecanismo de precios, sin duda. Pero me parece que este modelo laboral que propone el agro tiene más que ver con un modelo de negocios que lleva al país desde el siglo XIX ahora. Tiene que ver con, yo acá lo que veo es impunidad. Un modelo de negocios como, por ejemplo, el maní, que es multimillonario, con empresas 60% de informalidad. Estamos hablando de una cuestión, el sojero también 60%. Me parece realmente, por momentos, hasta provocador. Podemos disentir de alguna manera. Puedo entender también que es real que el mercado laboral del, del sector agroalimentario es un mercado de mucha informalidad, que de alguna manera está avalado porque no hay un incentivo eh, desde el sector, desde el Estado, para la contratación de mano de obra o darle mayor formalidad. Es cierto que hay producciones como la sojera, como el maní, en muchos casos, bueno, depende del tipo de mercado, pero incluso la bovina, que tienen ciertas características que deberían ser o incentivar o exigir de alguna manera una mayor formalidad del empleo en este tipo de cadenas. Hay otras que lo veo más, o sea, creo que debería haber herramientas que permitan formalizarlas, pero entiendo que tendrían que ser mucho más flexibles. Por ejemplo, en el caso de la cadena apícola, que tendría que ser mucho más flexible que el de la sojera, porque en la cadena apícola, eh, de verdad el productor apícola es un productor que se amolda y depende exclusivamente del precio internacional de la miel. Entonces, lo mismo que pasa con el porcino, lo mismo pasa con producciones de algunas, no te voy a decir alguna fruta fresca, alguna fruta fina, porque bueno, tienen otro tipo de mercados, pero hay producciones, o el de la cadena ovina, pero hablando de la lana, es decir, que están muy pegados, sus decisiones están muy pegadas a los precios internacionales. Por eso comprendo que las herramientas deberían ser otras. Seguramente que en el caso de la cadena de maní, de la soja, deberían tener un mayor seguimiento de esa informalidad porque es real. O sea, son producciones que son eficientes, pero bueno, eh, la realidad es que creo que habría que utilizar diferentes herramientas para cada una de las cadenas, ¿no? O para algunas en particular. Yo no Acá creo Nicolás que dice, sí, perdón. Yo no creo que se necesite más incentivo para formalizar a una persona que está trabajando, digamos, es un derecho adquirido
hay una legislación y además de no hacerlo, genera una competencia desleal, digamos. Y ya acá estamos ante un fallo de mercado. Es realmente muy alto, digamos, el porcentaje de personas que están en una situación de informalidad. Insisto con esto, para mí tiene que ver acá con una cuestión de que esto se permite, digamos. Y bueno, y se están tocando intereses reales. Hablamos de los sectores que en general concentran los mayores recursos del país. Sí, Nicolás también puso que dice, también sucedió, no sé si lo leyeron, que se tuvieron que tirar millones de limones porque no aceptaban empleo formal porque les quitan planes sociales. En realidad, yo creo que son temas que súper discutibles. Creo que el sector agroalimentario es uno de los sectores que tiene una gran tasa de informalidad. Podemos estar en desacuerdo y en algunos puntos, en acuerdos en otros. Sí creo que yo sí considero que no hay, o sea, no sé si es falta de incentivos o que si realmente hay una decisión deliberada de reducir esas tasas de informalidad, ¿no? Es decir, creo que sí hay, digamos, política es por acción o por omisión, es decir, si yo no genero incentivos para reducir la tasa de informalidad laboral en cadenas donde veo que tienen grandes gran participación en lo que sea la rentabilidad de esa cadena, en el aporte que hace el Producto Bruto, pero tampoco estoy haciendo nada para que esa cadena que me está aportando y que van a ver que es una de las que aporta mayor cantidad de divisas al país, o sea, si yo no estoy haciendo nada, también estoy haciendo política, ¿no? Entonces, digo, por acción o por omisión, hay cadenas que deberían seguramente tener un poquito más la lupa encima, otras creo que entiendo o que deberían utilizarse otras herramientas, ¿sí? Pero... Doy un ejemplo muy cortito de un caso y de un modelo de negocio que conozco, en General Pico, que es Vicental, que es un frigorífico de roedores, es de conejos. Y solamente trabajan 3 meses, que es en la zafra. Ellos, además, bueno, si conocen más o menos el mercado de conejos, es un mercado con precios súper volátiles. Y todas las personas que toman, por 3 meses, son personas con monotributo que prestan, digamos, un servicio y cobran una X cantidad de dinero, tienen seguro y, digamos, está dentro de los marcos que corresponde a la ley. De hecho, Vicental trabaja con la Oficina de Empleo del General Pico, entonces las búsquedas laborales las hace el municipio, entonces hay un incentivo ahí, me parece, que se puede aprovechar, en el cual se ofrece de forma gratuita todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Creo que no es una excusa esto de la cuestión por ahí coyuntural o la cuestión de los tiempos de producción. Me parece que tiene que ver con derechos adquiridos que estaría muy bueno que se sigan contemplando en todas partes del país, no solamente en otros sectores. Sí, también podríamos analizar, pero bueno, por eso digo que son cuestiones tal vez para discutir con tiempo, porque en realidad también habría que ver si el generar empleo a través del monotributo es realmente empleo formal, digamos. Son cuestiones tal vez a discutir con mayor tiempo. Me parece que incluso hasta puede llegar a ser uno de los temas de la evaluación final del curso, porque en realidad es un tema súper enriquecedor y que cada uno puede tener la visión que más, le cierre, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir. Hay muchas razones por las cuales, volvemos a mencionar, hay muchas de estas cadenas que tienen altas tasas de informalidad y de todas maneras también hay cadenas que sí hacen bien y tienen empleo formal. Vuelvo a repetir, la industria, por ejemplo, la vitivinícola, en la provincia de La Pampa,
Actualmente, toda la mano de obra que tiene en este momento es mano de obra, en algunos casos a través de monotributo, y en otros momentos es de empleo permanente. Pero, así todo, vuelvo a repetir, yo no considero que el monotributo sea una forma de formalizar un empleo, ¿sí? Por eso son temas por ahí para debatir. Pero bueno, está buenísimo el aporte. Bueno, sigamos adelante. Bueno, en cuanto a las exportaciones, ¿sí? En cuanto a exportaciones, según la categoría, vuelvo a repetir, fíjense que esto ya lo vimos hace un ratito, las exportaciones agroindustriales, es decir, de todo aquello que sea producto del agro, no solamente como eslabón primario de todas las cadenas, sino también pensando eslabones secundarios y terciarios. El 50% de las exportaciones de Argentina para el año 2008 corresponden a este sector. Fíjense la importancia que tiene esta rama o este sector de la economía. Fíjense que después tenemos de manufacturas de otro tipo de orígenes, es decir, manufacturas pero ya de origen industrial, es decir, que no tienen relación con el agro, son un 23,5%. Fíjense la exportación de minería y la exportación de servicios. La exportación de servicios, de todas maneras, del año 2018 en adelante subió, creo que estaba llegando al 17 o 18% actualmente, la exportación de servicios. De esas exportaciones totales, de ese 50% que dijimos que correspondían a las exportaciones de la agroindustria, ¿sí? Fíjense cuánto es la participación de las distintas cadenas, ¿sí? Tanto de la industria sojera y la bovina, que son las que vamos a ver no sé si vamos a llegar, si no las vamos a ver la semana que viene. No, perdón, el día jueves. La sojera, de ese 50% de exportaciones agropecuarias, el 20% corresponde a la soja. Y fíjense, de la cadena bovina, ¿sí? Acá estamos pensando en únicamente bovinos de carne, porque lo diferencia de la parte de cueros, ¿sí? Que se exporta solo el 1%. En este caso estamos hablando de carne, bovina de carne. Otras de las agroindustrias muy importantes que tiene que ver con el agro es la parte automotriz y sobre todo de maquinaria, y lo mismo con los hidrocarburos. Acá creo que, si yo no me equivoco, estaban incorporados, esperen que yo me lo había notado, estaban incorporados acá también todo lo que tenía que ver con, creo que sí, con los biocombustibles. Bueno, pueden observar que cada una de las diferentes cadenas participa, ¿sí? De ese 50%, excepto la cadena de la soja, que es una cadena que tiene un peso muy importante en cuanto a la generación de divisas, ya vamos a ver. El resto de las cadenas, todas participan de alguna u otra manera en las exportaciones totales. Fíjense cómo otra de las cosas que también, otros de los indicadores también, con respecto al nivel de producción a nivel nacional, podemos ver cómo es el nivel de concentración que tienen esas cadenas con respecto al porcentaje del valor agregado nacional, pero por provincia. Es decir, lo que nos dice en este caso es cómo esa yerba mate, en este caso, el 86% creo que dice, ¿no? No se ve muy bien ahí, pero es el 86% del valor agregado bruto, ¿sí? de esa producción, ocurre en Misiones, ¿sí? En la provincia de Misiones. Fíjense cómo el 86% se da en Misiones
Y en el resto de las provincias que participan en la producción, mejor dicho, en el valor agregado, es decir, en el agregado del valor de esa cadena, se encuentra Corrientes, algo en Santa Fe y en Entre Ríos, en Córdoba y en Buenos Aires. Piensen que en el agregado de valor de la producción o de la cadena de la yerba mate, no solamente es el eslabón primario, que en este caso es donde se acumula el mayor porcentaje del valor agregado en esta provincia de Misiones, pero fíjense cómo de alguna manera, lo mismo sucede en Salta y en Tucumán, de alguna manera se concentra la mayor cantidad en esta cadena de agregado de valor. Lo mismo sucede con el limón. Fíjense que en este caso, en el caso del limón, el 83,8% se produce en Tucumán, ¿sí? En esto pensemos sobre todo por la cantidad o el porcentaje de superficie en el que están implantados los limoneros con respecto al total del país. También hay algo de limón en el noroeste, sobre todo en Corrientes y en Entre Ríos, pero la mayor concentración del valor agregado se da en la provincia de Tucumán, en Salta y en Jujuy, pero básicamente en Tucumán. Fíjense el nivel de concentración que hay, sobre todo en la producción de limón, ¿no? En la cadena del limón. ¿Y cuáles son las cadenas menos concentradas? Bueno, las menos concentradas obviamente son la hortícola y la de las frutas finas. Piensen que la hortícola tiene una alto nivel de producción en todo lo que es la zona de Escobar, en todo lo que es la zona de conurbano bonaerense, estamos hablando hortícola también la parte de la producción de papas, de cebolla, todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires. Por eso la provincia de Buenos Aires en este caso tiene casi un 39,1, casi un 40% del porcentaje del valor agregado total, o sea, a nivel nación, de la producción hortícola. Pero observen que en este caso la concentración es menor, es decir, están menos concentradas este tipo de producción en el resto de las provincias. Fíjense que en casi todas las provincias se produce algo, ¿sí?, del valor agregado. Lo mismo sucede con las frutas finas, ¿sí? Piensen que en este caso, acá podemos pensar las cerezas, las frutillas, los arándanos que se producen acá, sobre todo en Entre Ríos. Es decir, en este caso, esta producción, esta cadena de frutas finas, también tiene una mayor dispersión en todo el país, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, en Entre Ríos, o en Mendoza, en Río Negro, bueno, en Catamarca también, pero se producen algunas frutas finas en mayor concentración que en el resto de las provincias, pero en líneas generales en casi todas las provincias se produce algo de este tipo de cadenas. Bueno, ¿cuál es la participación de este valor agregado en el valor agregado bruto provincial, ¿sí?, de cada una de estas distintas provincias? Sobre todo en las provincias, esto tiene más que ver con las provincias del centro del país. ¿Cuál es la participación en el valor agregado bruto provincial? Según categoría, es decir, según tipo de industria de industria, vuelvo a repetir, para el año 2018, que son los últimos datos que están actualizados en lo que es informes sectoriales, ¿sí? Cuando ustedes ingresan a los informes productivos, que están en muchos de los casos están actualizados, en otros no, pero hay datos un poco más actualizados, llegan hasta el año 2020. En el caso de los informes sectoriales no están actualizados más allá del año 2018. Esto se encuentra en la página del Ministerio de Economía. Después, de todas maneras, mañana a la mañana se los envío a través de Mercedes. Fíjense cómo, ¿sí?, en las diferentes provincias, bueno, en Ciudad Autónoma, la participación del sector agroindustrial, ¿sí?, es mayor en Santa Fe, Córdoba y algo de Mendoza
y un poco menos en Buenos Aires. Sí es muy importante el sector servicios, cuánto participa al agregado del valor en esas producciones, ¿sí? O en esas categorías. Las manufacturas, acá estamos hablando de todo lo que es la etapa de industrialización o transformación industrial de los productos primarios, y en cuanto a energía y minería, en líneas generales es mucho menor. En el caso de transformación en energía y minería, en Mendoza, porque acá también están incorporados todo lo que es, bueno, la actividad minera, ¿no? Obviamente. Fíjense en este cuadro cómo el valor agregado bruto por provincia, ¿sí? Acá vamos desde el año 2018 hasta el 2021, es decir, vamos a ir viendo cómo cada una de las provincias fueron haciendo agregado de valor de la producción agroindustrial por porcentaje, ¿sí? Y la variación con respecto al año anterior. Perdón, en los distintos años es en millones de pesos del 2018 y luego la variación del año 2020 con respecto al 2021. Fíjense que a nivel del total del país, la variación del año 2020 con respecto al 2021 fue del 10%, ¿sí? Se incorporó esa variación, ese agregado de valores, la diferencia del 10%, y la provincia de La Pampa, fíjense que es de 9,9, es decir, no hay prácticamente diferencia con el total o con el resto del país. Sí ocurre, sí, en otros casos, fíjense, por ejemplo, uy, no me anda el mouse. Bueno. En algunos, por ejemplo, en Tucumán, fíjense cómo la variación del año 2020 con respecto al 2021 fue un poco menor, ¿sí? Observen, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, bueno, es más o menos similar al total general. La provincia de Santa Fe, no la veo por acá. Uy, no me digas que me quedó. ¿Dónde está Santa Fe acá? No la veo. Les quería mostrar, no está. Santa Cruz, Catamarca, Córdoba. Bueno, no está la provincia de Santa Fe. Yo no la veo. No, yo tampoco. Les iba a mostrar, quería observar el dato de cómo era ese aporte del valor agregado. Digo la provincia de Santa Fe, porque ahora vamos a ver, pero voy a observar porque capaz que este cuadro me quedó cortado, porque justamente la provincia de Santa Fe tiene, para el caso de, considerando las cadenas que tienen que ver más con Por la cómo industrialización viene del... acomodada por cómo viene ¿Cómo? acomodado de estar de Santa Cruz y Sí, por eso me cortado. debe haber quedado cortado seguramente, o me ha quedado fuera porque debería estar, y lo que en realidad quería mostrarles como el agregado de valor en Santa Fe siempre es mucho mayor porque tienen la mayor, geográficamente, digamos, tienen ubicados la mayor cantidad de industria aceitera, de biocombustibles, es decir, dentro de las cadenas agrícolas, soja, maíz, trigo y girasol, son la mayor, geográficamente la mayor ocupación de industrias, de molinos harineros, de industria aceitera y de producción de biocombustible. Por eso ese agregado de valor de la industria, en ese caso, y sobre todo porque además tienen también una importante producción primaria de estas cadenas, es una de las que tiene mayor o más alta valor agregado. Pero bueno, ahora después lo voy a revisar y se lo voy a acomodar, porque tiene que estar por debajo. Bueno, y vamos a ver ahora cuál es la recaudación tributaria, es decir, hasta acá estuvimos viendo cómo los diferentes sectores y las diferentes cadenas participan, ¿no? En cuanto a la concentración, en cuanto a la generación de empleo y en cuanto bueno, a la forma o a la formalidad del mismo. Vamos a ver ahora cómo es la recaudación tributaria de esas cadenas, es decir, cada uno de los sectores, dijimos, eslabones primarios, eslabón secundario y o eslabón secundario, incluido también el total que aportan,
cada uno de los distintos impuestos que se generan en el sector, cuánto es lo que se recauda en función de los datos, fíjense que tienen los datos de AFIP, ¿no? Esto está dado en millones de pesos para el año 2018. Vuelvo a repetir que en este caso es un informe de FADA, de la Federación para el Desarrollo Agroindustrial. El año es del 2018 y fíjense cómo, ¿sí?, está discriminado por sector, es decir, la participación del sector primario y del sector industrial, es decir, de todo lo que son manufacturas de origen agroalimentario. Fíjense que en ganancias, ¿sí?, para cada uno de los distintos impuestos, el impuesto a las ganancias, el IVA, el de ganancia mínima presunta, los derechos de exportación, fíjense cómo la producción primaria no paga o paga mucho menos derechos de exportación, lo que comúnmente se llama como retenciones, que sí lo hace y tiene casi llegando al doble de lo que se paga como retenciones o como derechos de exportación del sector industrial, que es finalmente es quien paga este impuesto. Los impuestos a los créditos y los débitos. Bueno, el total de los impuestos, fíjense cómo el sector primario paga mucho menos impuestos, o la recaudación es, mejor dicho, es mucho menor en el caso del sector primario con respecto al sector secundario, y con respecto a el Producto Bruto del sector sobre la cadena, fíjense, ¿sí?, la participación, la relación del Producto Bruto del sector sobre la cadena es mucho mayor en el caso del sector primario con respecto al sector industrial, pero quien tiene mayor presión tributaria, ¿sí?, en este caso, es el sector industrial, porque un poco estuvimos viendo que en líneas generales la mayor cantidad de impuestos en la industria se da o se recauda mucho más que en el sector primario, ¿sí? Fíjense que del total de aportes, finalmente la presión tributaria total de ambos sectores es del 22,5%. Fíjense cómo el aporte tributario de las distintas cadenas agroalimentarias, en este caso es por tipo de impuestos, y acá pueden observar que del conjunto de cadenas agroalimentarias, el 16,1% de aportes de todas las cadenas es para ganancias, el 29,7% es de IVA. Fíjense la importancia que tienen los derechos de exportación, es decir, las retenciones, y el resto, las contribuciones sociales y los impuestos a los créditos y los débitos. Acá nuevamente tenemos otra forma de ver cuál es el aporte tributario de las industrias, ¿sí? de las industrias, no, perdón, de las distintas cadenas con el paso del tiempo, es decir, cuánto ha ido evolucionando o ha ido, cuál es el aporte de los distintos impuestos desde el año 2009 hasta el año 2018 sobre el total que se recauda. Fíjense que en cuanto, por ejemplo, a derechos de exportación, que es un derecho que ha ido modificándose con el paso de los años. Piensen que el 2008-2009 fue el periodo donde el sector agropecuario tuvo uno de los años donde el precio de muchos de estos productos fue muy alto. Fue en la época donde, si bien recuerdan, se dio la crisis del campo a fines del 2008, no, mediados de 2008, no solo por el aumento de los precios internacionales, en realidad ese no fue la crisis, sino que la crisis se dio en el campo por el aumento de justamente de la recaudación, no de la recaudación, sino del cobro de los derechos de exportación. Fíjense cómo fue pasando hasta el 50% y a partir de ahí bajó, no solo porque la recaudación por justamente los derechos de exportación tienen mucho que ver con la producción, porque es un porcentaje de lo comercializado, de lo que se produce, pero bueno, fíjense cómo pasando de un 47 a un 50% de recaudación
o de aporte de las cadenas agroalimentarias, en este caso de los derechos de exportación, a un actual no, porque actualmente sigue más o menos estable, pero cerca del 28-30%. El resto de los impuestos importantes en el sector, pero observen la diferencia por la importancia de este impuesto, de este aporte, ¿sí? También observen cómo el IVA tiene un peso bastante importante. Y por supuesto, bueno, ganancias, va desde entre el 14 al 20%, es lo máximo que se ha aportado, y lo mismo con las contribuciones sociales. Bueno, a ver, son -5. Yo creo que podríamos dejar acá, podríamos retomar esta presentación, esta filmina, el día jueves. No sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta acá de lo que estuvimos viendo. A ver si, digo, a grandes rasgos, el 25% del empleo total de Argentina lo genera, digamos, el sector agroindustrial, y el 25% también del PBI total lo genera, digamos, este sector, más o menos. 25% del trabajo, 25% del Sí, producto. sí. Está bien. Bueno, gracias. No, por favor. No sé si quieren hacer algún comentario de esta última parte. Si no, si les parece, continuamos el día jueves. Retomamos esta última parte y en todo caso lo que nos queda de esta presentación y bueno, continuamos con el resto de los temas.